si estás sufriendo. Si tu cuerpo está cansado, Jesús quiere sanarte hoy. Es curioso cómo la palabra control se ha posicionado hoy en día como el sinónimo indiscutible del éxito. O sea, desde la infancia, la narrativa es súper clara. Planificar cada detalle, dominar el entorno. Sí, forzar los resultados a toda costa. Exactamente. Como que nos enseñan que esa es la única vía segura para avanzar en la vida. Pero, y aquí hay una contradicción inmensa cuando esa necesidad absoluta de mantener las riendas firmes se vuelve, digamos, la fuente principal de nuestra ansiedad diaria. Ahí es donde todo el sistema colapsa. Así es, ahí colapsa. Y bueno, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo, donde nos vamos a sumergir en un material que va completamente en contra de esta intuición moderna que tenemos. Se trata de un guión espiritual maravilloso de Radio Hailstrom. Un texto bellísimo, sí. El camino hacia la guía interna. Y básicamente propone que la verdadera claridad solo aparece, irónicamente, cuando se suelta el volante. Y es un documento que de verdad desafía la programación habitual de la mente humana desde su premisa más básica. Porque el propósito de nuestra exploración de hoy es desentrañar un concepto que roza la filosofía mística profunda. Ajá. Hablamos de la idea de soltar conscientemente el control. Y la propuesta central sugiere que renunciar a ese deseo obsesivo de gobernar cada aspecto de la existencia no equivale a caer en un abismo. No es incertidumbre. Claro, no es un salto al vacío. Exacto, sino que crea el espacio necesario para que una voluntad superior, infinitamente más sabia, pueda comenzar a operar. Nos vamos a centrar con mucha profundidad en los textos originales de la mística cristiana Berta Dudi. Sí. Prestando especial atención a su revelación catalogada como la BD 7003, la cual, francamente, requiere una lectura muy pausada y meditativa. Bien, vamos a desempacar esto, porque hay que reconocer que, para la mente moderna, la sola frase renunciar al control enciende de inmediato todas las alarmas de supervivencia. Claro, suena a derrota absoluta para el ego. Suena a tirar la toalla frente a la adversidad, o sea, a rendirse y dejar que el caos tome el mando. Y si el texto establece como principio fundamental que, mientras el ser humano ponga su propio plan sobre el divino, el espíritu no puede actuar en él. Pareciera que nos están pidiendo anular la ambición, ¿no? Exacto. Pareciera que la propuesta exige anular las metas y la propia capacidad de decisión. Lo fascinante aquí es que el material original no presenta la entrega como una claudicación. No es un acto de debilidad ni un fracaso de la voluntad humana frente a las circunstancias difíciles. Ok. ¿Entonces qué es? Es, digamos, su máxima elevación. Es integrarse a un orden cósmico perfecto. Para comprender esta sutileza, tenemos que adentrarnos en esa revelación, la BD 7003 de Dude, que se titula El influjo de la fuerza de Dios requiere entrega. Un título bastante directo, la verdad. Sí, muy claro. Y en estas líneas, que están escritas con un tono de profunda devoción cristiana, se describe el estado original de la humanidad. Ese estado primigenio no era una sumisión forzada bajo un creador tiránico. Que es lo que mucha gente suele imaginar cuando escucha la palabra sumisión. Exactamente, sino que era una conexión íntima, voluntaria e ininterrumpida, a través de un amor puro y recíproco. Según la revelación, las almas estaban tan adheridas a la fuente divina que esa misma energía luminosa las irradiaba constantemente. Wow. Y el resultado de esa comunión sin barreras era, bueno, un desbordamiento incesante de fuerza vital, de claridad mental y una dicha inmensurable. No había fatiga en el ser humano porque simplemente no había resistencia. Y pensando un poco en esa conexión original y tratando de visualizarla con algo cotidiano, es como imaginar un teléfono inteligente de ultimísima generación. Me gusta por dónde vas. Sí, o sea, el dispositivo tiene una capacidad de procesamiento increíble. Está diseñado para realizar tareas asombrosas. Y la red eléctrica, que en esta metáfora representaría esa fuerza divina descrita por Dude, pues funciona a la perfección. Claro, es inagotable. Su voltaje es constante. Exacto. Nunca ha sufrido una caída de tensión. Sin embargo, la batería del dispositivo marca un 1% crítico. La pantalla parpadea, las aplicaciones fallan, todo se traba. Y es simplemente porque el usuario se niega obstinadamente a conectar el cable al cargador. Qué buena imagen. La energía está ahí, está rozando el enchufe, pero esa
resistencia a hacer la conexión, deja el dispositivo funcionando en la oscuridad, consumiendo sus propias reservas hasta el agotamiento total. Es que esa metáfora capta a la perfección la mecánica de la desconexión que menciona la revelación. Nos permite entender el porqué detrás de esa pérdida de fuerza espiritual que tanta gente siente. Sí, ese cansancio crónico del alma, ¿no? Exacto. Al profundizar en los textos de esta revelación, la perspectiva es muy tajante. La red eléctrica jamás se ha caído. Dios sigue exactamente igual de dispuesto a irradiar ese amor y esa fuerza inagotable que en el momento de la creación original. O sea, nada ha cambiado en la fuente emisora. Nada. El corte de energía, ese vacío interior, ocurre porque fue la humanidad misma la que alteró su propia esencia. El ser humano desvió su atención centrándose exclusivamente en sí mismo. Se miró el ombligo, digamos. Tal cual, y al hacerlo se volvió estructuralmente incapaz de recibir esa fuerza pura. Comenzó a poner una resistencia activa que bloquea el flujo. A ver, espera un momento. El término resistencia activa cambia por completo el paradigma, porque eso implica que la desconexión no es un simple descuido, no es una distracción o ignorancia sobre cómo funciona el mundo espiritual. Implica un bloqueo voluntario, ¿sí? Pero, a ver, ¿cómo es que la mente decide activamente bloquear algo que, en teoría, le proporcionaría una fuerza inagotable y resolvería todo su agotamiento? Bueno, el texto explica que esta resistencia surge del propio ego y de la ilusión de la separación. La voluntad humana, al enfocarse de manera tan exclusiva en sus propios planes limitados, en sus miedos, crea una barrera. ¿Una barrera para protegerse del miedo a perder el control? Exacto. En su necesidad de controlar cada variable material, crea una barrera vibratoria muy densa. En términos espirituales, el amor a lo divino es una frecuencia de apertura total. Ajá. Mientras que el afán desmedido de control es una frecuencia de contracción severa. Cuando el alma se contrae por el miedo o el egoísmo, la fuerza luminosa del amor simplemente rebota contra esa coraza. ¡Wow! Rebota contra la coraza. Así es. Por lo tanto, el mensaje central de Berta Dude es que abandonar esta resistencia no significa humillarse, no es perder dignidad o identidad. Que es el gran miedo del ego, ¿verdad? Claro, significa pura y exclusivamente volver a entregarse en amor. Es restaurar el circuito original, permitiendo que la contracción ceda. Bueno, si esa red eléctrica divina sigue intacta, fluyendo constantemente y esperando encontrar receptores abiertos, la pregunta que surge de manera urgente es ¿cómo se repara ese receptor humano en la práctica? Es la gran pregunta. O sea, si el cable está desenchufado por nuestra propia contracción, ¿cómo se vuelve a conectar en medio del ruido y el estrés del día a día? Y el material fuente aborda precisamente esta encrucijada. Y lo hace ofreciendo una segunda metáfora que es sumamente ilustrativa. Cambia los cables de electricidad por ondas de transmisión electromagnética. Sí. Aquí es donde se pone realmente interesante. El guión introduce la profunda analogía de la emisora de radio y es indispensable para comprender la verdadera dinámica de la gracia divina, pero desde una perspectiva libre de dogmas punitivos. Claro, sin esa idea del castigo. Exacto. Se explica que Dios envía de manera incesante su corriente de amor y sabiduría por todo el universo. Pero el ser humano, agobiado por sus propias preocupaciones, pues ha sintonizado su receptor interno en una frecuencia completamente equivocada. Y el texto utiliza el ejemplo de estaciones de radio específicas en Alemania para aterrizar este concepto de manera genial. Sí, es súper claro. Plantea que si un aparato de radio tradicional está sintonizado exactamente en el dial de la emisora WDR4, resulta físicamente imposible que capte la programación o las noticias de NDR1. Por más fuerte que transmita la otra. Así es. Es imposible sin importar que esta última estación esté transmitiendo su señal sin pausa, con la máxima potencia de sus antenas, atravesando todo el espectro. Esa corriente constante de amor y guía está literalmente llenando la habitación. Penetrando cada espacio, sí. Pero pasa completamente desapercibida, imperceptible, hasta el instante preciso en que una mano gira el dial hacia la frecuencia correcta. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía espiritual y la teología acumulada durante siglos, esta metáfora de la radio tiene un impacto monumental. Cambia todo.
Totalmente. Principalmente porque desmantela desde sus cimientos la idea arcaica del Dios castigador. Durante demasiado tiempo, el sufrimiento o la falta de claridad en la vida se han interpretado como un castigo divino. Como si un soberano ofendido retirara su favor de forma arbitraria porque te portaste mal. Exactamente. Pero el material que estamos analizando presenta una realidad diametralmente opuesta. Expone un universo regido por una ley espiritual de causa y efecto casi matemática. La gracia, la providencia y el amor divino son constantes inalterables. Siempre están irradiando. O sea que la ausencia de paz o de fuerza en la experiencia humana no es un castigo en absoluto. No, es sencillamente el resultado mecánico de mantener la radio sintonizada en la frecuencia de la ansiedad o del enojo o del orgullo, en lugar de ajustar el receptor a la frecuencia del amor. Es un enfoque inmensamente liberador, porque elimina de raíz el concepto de condena y lo reemplaza por, digamos, un problema técnico de sintonía. Sí, un dial mal ajustado. Exacto. No hay un juez implacable, hay un dial mal ajustado. Pero, y esto es clave, el guión no se detiene en el simple diagnóstico. También entrega el manual de instrucciones exacto para mover ese dial. Y hace una advertencia bastante rigurosa, ¿eh? Sí, advierte sobre lo que denomina los rezos de labios. O sea, repetir palabras mecánicamente, por muy sagradas o ancestrales que sean las fórmulas, pues no tiene el peso específico para cambiar la frecuencia de transmisión. Porque no hay intención real detrás. Así es. El dial de esta radio interna se gira exclusivamente con el corazón. Se enfatiza que la frecuencia correcta se define por el mandamiento más grande dejado por Jesús: amar al Creador sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ese es el núcleo devocional y meditativo del material. La frecuencia del amor absoluto no se describe aquí como una emoción efímera, un sentimiento pasajero de ser buena persona. No es algo superficial. No, se describe como un estado sostenido del ser. Vibrar en esa sintonía de amor puro es el único mecanismo que permite que el receptor humano vuelva a captar la señal divina. Tiene mucho sentido. Sin ese componente de amor genuino y activo, cualquier intento de pedir ayuda o buscar claridad mental es equivalente a intentar encender y sintonizar una radio sin haberla conectado primero a la fuente de poder. O sea, todos los componentes internos están en su lugar, pero falta la corriente fundamental que le da vida al sistema. Exactamente. Y bueno, al llegar a la palabra amor activo, es inevitable chocar de frente con las expectativas de nuestra cultura moderna. Hay un profundo escepticismo contemporáneo en torno a esto. Sí, mucho cinismo, la verdad. Totalmente. Conceptos como entregarse, declarar hágase tu voluntad o vibrar en amor, pues chocan violentamente con la idea actual del éxito y la ambición. Sí, con la cultura del esfuerzo desmedido. Exacto. En el mundo de hoy, la mentalidad predominante dicta que si no se está luchando implacablemente por un objetivo, forzando puertas cerradas y compitiendo sin descanso, pues uno se está rindiendo, eres un perdedor. Claro. A simple vista, podría parecer que el texto sugiere que la verdadera espiritualidad consiste en una actitud letárgica, o sea, en sentarse a esperar pasivamente que el universo baje y resuelva los conflictos laborales o pague las hipotecas. Y esa es la trampa principal de la hiperactividad contemporánea. Es un malentendido monumental sobre la naturaleza de la entrega. La sumisión que describen estos textos místicos carece por completo de pasividad. Ah, sí. ¿Cómo la definirías entonces? Es un sí interno, pero profundamente dinámico y activo. La verdadera acción no radica en forzar y manipular desesperadamente el entorno externo, sino en alinear la voluntad interna con un propósito mayor. ¡Qué profundo! Para abordar este mismo dilema, el material cita reflexiones maravillosas del sanador Bruno Groening. Él explicaba que reconocer la voluntad divina y decidir seguirla es lo que coloca al individuo en armonía directa con el orden natural de la vida. O sea que no se trata de cesar la actividad o de no tener responsabilidades. Para nada. Se trata de dejar de nadar en contra de la poderosa corriente del río vital. Es permitir que la fuerza fluya sin crear esos remolinos de resistencia que nos agotan. Es hermoso, pero la mente analítica siempre cuestiona qué sucede con esa abrumadora sensación de urgencia cuando se intenta soltar el control de un plan que queremos mucho. El pánico inicial, claro. Sí. En el instante en que se deja de microgestionar el futuro, lo primero que emerge no es la paz, sino el pánico absoluto.
Surge un miedo visceral a que todo el castillo de naipes se desmorone sin nuestra supervisión constante. Y esa inquietud paralizante es precisamente el fenómeno que analiza Tomás de Kempis en otro de los pasajes integrados magistralmente en este guión. Ah, claro, Kempis. Kempis argumentaba, con una aguda comprensión de la psicología humana, que el individuo permanecerá en un estado de inquietud y zozobra perpetua exactamente mientras siga amando su propia voluntad por encima del orden mayor. ¡Wow! Eso duele un poco escucharlo. Es fuerte, sí. La gran paradoja revelada aquí es que el estrés crónico y la ansiedad no provienen del acto de soltar el control. Provienen del esfuerzo titánico, constante e insostenible de intentar mantener bajo control variables que por su propia naturaleza son incontrolables. O sea, sufrimos por intentar retener el agua con las manos. Literalmente. La verdadera paz, según subraya el texto, solo se materializa al encontrar refugio en esa voluntad superior. Y la mística italiana Luisa Picarretta eleva esta práctica a una devoción absoluta. ¿Qué propone ella? Propone que la entrega total significa adoptar interiormente la frase «tu voluntad es mi vida», pero no como una idea intelectual o teórica, sino asimilándola como una respiración espiritual constante. A cada momento. ¿Qué nivel de devoción tan profundo? Y esa propuesta de hacer a un lado la voluntad egocéntrica y adoptar genuinamente, digamos, la postura del huerto de Getsemaní, diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí. Eso contrasta de forma radical con las corrientes modernas de autoayuda, esas que promueven la manifestación agresiva de los deseos personales. Sí, el yo quiero de esto, y lo decreto, y lo consigo. Exacto. Pero la perspectiva de estos místicos sugiere que la verdadera entrega no diluye el poder de una persona. De hecho, le otorga la máxima libertad posible, la libertad frente a la dictadura de sus propios anhelos ansiosos y sus expectativas rígidas. Y para comprender esta transición desde la ilusión del control hacia un poder genuinamente liberador, la cita del maestro bíblico Derek Prince que incluye el guión resulta fundamental. ¿Qué dice la cita? Él señala una verdad muy transformadora. Dice que Dios no nos guía por coacción, sino por consentimiento. ¡Wow! Dios no nos guía por coacción, sino por consentimiento. Así es. Esta simple frase reformula toda la estructura de la espiritualidad. El orden divino está cimentado en un respeto absoluto y sagrado por el libre albedrío. No existe una tiranía en el plano espiritual que imponga un destino a la fuerza. Hay, en cambio, una invitación incesante y amorosa. Exacto. Y otorgar ese consentimiento interior requiere una valentía activa extraordinaria. Se trata de un acto diario, realizado en el silencio interior, donde la persona elige de manera consciente y repetida depositar su confianza, desafiando constantemente el miedo que le genera lo desconocido. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos de la elevación mística a la rutina diaria? Porque la arquitectura filosófica detrás de consentir, de alinear la voluntad y de sintonizar el dial de la radio hacia la frecuencia del amor, es intelectual y espiritualmente muy profunda. Claro, suena muy bien en papel. Sí, pero ¿cómo se ejecuta realmente este silencioso y diario sí un martes por la tarde? O sea, en medio de un embotellamiento de tráfico o a pocos minutos de enfrentar una decisión crítica que te genera taquicardia. Y ahí es donde el guión espiritual brilla, porque no deja este concepto flotando en el aire de la teoría. Dedica su sección final a aterrizar estos principios mediante un ejercicio de quietud meditativa muy concreto. Ah, excelente. Me encantan los ejercicios prácticos. Sí, la transición del intelecto a la vivencia práctica requiere apagar el ruido físico y mental. El ejercicio invita a la persona a detenerse. Cerrar los ojos para cortar los estímulos visuales externos. Ajá, centrarse en uno mismo. Exacto. Y utilizar la respiración profunda como un ancla para aquietar la mente. Una vez que se logra ese mínimo de silencio, se instruye a imaginar una luz superior, vasta y cálida, que representa esa voluntad divina, llena de sabiduría que envuelve todo el espacio. Fíjate que el componente visual del ejercicio es notable por su cualidad casi táctil y psicológica. Sí, es muy inmersivo. Sugiere que la persona tome esa preocupación específica, ya sea ese conflicto financiero sin resolver, o esa disputa familiar, o la decisión profesional que le consume la energía vital. Y se la imagina sosteniéndola firmemente en sus propias manos.
El acto de entrega absoluta se materializa al imaginar el movimiento de elevar esa pequeña luz, cargada de ansiedad, y entregarla hacia esa luz inmensa y divina que se encuentra arriba. Es un simbolismo precioso. Y este movimiento visual se acompaña de palabras de profunda rendición interna, pronunciando desde el corazón algo similar a «Te entrego esto, guíame según tu voluntad». Esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesa la mente humana la carga de la vida bajo presión. O sea, ¿qué porcentaje del agotamiento crónico que padece la sociedad hoy en día proviene simplemente del intento agotador del cerebro por predecir y controlar decenas de escenarios futuros a la vez? Yo diría que un porcentaje altísimo, casi todo. Seguramente. Y este ejercicio propuesto no es simplemente una alegoría o magia simbólica, pues es un mecanismo de acción psicológica y espiritual profundamente efectivo. Actúa como una válvula de escape inmediata para la presión acumulada. Claro, alivia el sistema. Totalmente. Al visualizar la acción de tomar el peso cognitivo y emocional de una preocupación y transferirlo conscientemente a una entidad superior y amorosa, la estructura mental deja de luchar. Esa misma resistencia activa de la que advertía Berta Dude en sus textos se desactiva. Así es. Y en la fracción de segundo en que el esfuerzo desesperado por controlar se detiene, se genera un vacío sereno, y por ahí la verdadera paz puede comenzar a fluir hacia el interior del ser. Hay una línea excepcional en el texto original que está escrita en alemán y que encapsula este fenómeno magistralmente. Dice, Führung ist nicht Wissen, sondern Vertrauen. Sí. Esto se traduce como, la guía no es saber, sino confiar. Qué locura de frase. Es poderosísima. Da muchísima paz pensarlo así. Esa declaración golpea directamente en el centro de nuestra obsesión por la certidumbre. El condicionamiento moderno dicta que avanzar con seguridad requiere poseer un mapa milimétricamente detallado, calculando cada contingencia desde el paso 1 hasta el final. Pero la sabiduría de este material afirma que no es necesario conocer el camino entero. Ni entender cada giro inesperado de los acontecimientos. Exacto. Solo se requiere cultivar la confianza suficiente para dar el siguiente paso en paz, teniendo la certeza interior de quién sostiene realmente el mapa. Y esa confianza sin reservas es la esencia de la revelación de Dude. Es la energía misma que enciende el receptor interno. Cuando la mente humana acepta finalmente que no necesita descifrar cada engranaje del universo ni microgestionar a los demás para avanzar de forma segura, se produce un cambio de frecuencia. Se sintoniza el dial correcto. Exacto. En ese estado de confianza profunda, la corriente inagotable de fuerza vital vuelve a integrarse al ser, aportando una intuición clara, serena y precisa que el cerebro analítico sumergido en el pánico jamás habría podido deducir por su propia cuenta. Al observar en retrospectiva la totalidad de los conceptos expuestos en esta exploración, la gran síntesis de las enseñanzas de Dude y los demás pensadores espirituales es irrefutable. El cansancio más profundo del ser humano nace de su propia y sostenida resistencia. Renunciar a la voluntad egocéntrica no equivale bajo ninguna circunstancia a la resignación pasiva frente a la vida. Constituye, por el contrario, la acción interna más poderosa y determinante que se puede tomar. Sin duda alguna. Es el acto consciente de encender el receptor de radio y girar el dial con valentía hacia la frecuencia del amor, permitiendo así que una fuerza sanadora que siempre ha estado esperando ahí pueda fluir y ordenar el caos de nuestra experiencia. Y en una época definida históricamente por el exceso de ruido, la hiperestimulación y la fatiga implacable derivada de la toma incesante de decisiones, adoptar el hábito de este consentimiento diario hacia un orden superior no es un retroceso. Para nada. Ofrece un espacio sorprendentemente lúcido, meditativo y liberador para recuperar la armonía perdida y restaurar la paz mental. Sin embargo, el material de Radio Hailstrom concluye abriendo una puerta hacia el futuro, al anunciar que el paso lógico a seguir, y su próximo tema de estudio, es cómo lograr percibir de forma práctica esa guía interna. Ah, qué interesante. Sí, cómo escuchar nítidamente esa voz silenciosa en el corazón. Y eso deja flotando una reflexión final ineludible. A ver. Si se ha establecido que entregar la voluntad personal y soltar el control férreo es el único método válido para encender esa radio espiritual y elevar el volumen de la transmisión divina, Claro. ¿cómo se aprende en la cotidianeidad
a distinguir entre la estática generadora de confusión, que es creada por los propios miedos o los anhelos ocultos de nuestro ego, y la verdadera sutil y silenciosa música de esa guía interna una vez que el receptor está funcionando. Wow. Es un interrogante profundo y muy necesario. Sí que lo es. Es una pregunta que invita a buscar las respuestas en la quietud de la propia experiencia. Este análisis a fondo abre un espacio fundamental para reflexionar sobre el inmenso poder transformador que reside en el simple, pero valiente, acto de soltar. Hasta la próxima exploración.